Buenos días, amados hermanos. Es un gozo poder comunicarme con ustedes nuevamente y siguiendo nuestros devocionales que venimos compartiendo por este medio, hoy desarrollaremos el devocional titulado En manos de Dios. Vamos a dar lectura a Marcos, el capítulo 7, del versículo 31 al 37. Dice: Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió, y le dijo: Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. En la lectura vemos que Jesús estaba en tierras que necesitaban ser evangelizadas. Marcos menciona algunas de las ciudades y regiones que visitó en este camino, y esto le debe haber demandado algún tiempo porque son varios lugares por donde Jesús fue con sus discípulos. Es este tiempo el que Jesús usa para seguir enseñando a sus discípulos las verdades del reino y que luego ellos debían transmitir. Este era un tiempo de preparación para ellos como seguidores del Maestro, antes de que se desencadenaran los acontecimientos finales que los llevarían a la cruz. Durante ese trayecto se da la situación que Marcos menciona. No menciona quiénes fueron, pero pudieron ser amigos o familiares de una persona sorda o con dificultades para el habla quienes lo llevaron hasta Jesús. Esto es algo que hemos visto suceder en otros milagros que Jesús realizó y nos muestra también la preocupación de ellos por aquel que necesitaba ayuda. Por otro lado, en cuanto a la persona en la que se habla, el evangelista nos dice que era sordo y tartamudo. Normalmente las personas sordas tienen dificultad para expresarse, porque al no poder oír no han aprendido cómo hacerlo, y no porque tengan algún defecto en los órganos del habla. Este era el caso de este hombre, del que Marcos nos dice que tenía dificultades para el habla. Imaginemos por un momento las dificultades que tendría para poder comunicarse con otros, los peligros a los que estaría expuesto al no poder escuchar, la desesperación que su estado le produciría cuando estuviera en medio de la gente y no supiera lo que está ocurriendo. ¿Cómo interpretaría cualquier cosa que ocurriera a su alrededor? En muchos casos hemos podido comprobar cómo toda esta frustración que frecuentemente sienten las personas con discapacidad auditiva los lleva a la desconfianza y al aislamiento. Los amigos estaban convencidos de que Jesús podía y quería sanarle, y tanto era el deseo de ellos que sea sanado por Jesús que hasta le dicen cómo debía sanarlo. Tal vez habían escuchado en alguna ocasión anterior que Jesús había realizado sanidades poniendo la mano encima de la persona y creyeron que esta era la manera en la que debía hacerlo con su amigo. Pero Dios obra de una manera diferente en cada uno y trabaja en nuestras vidas de acuerdo a lo que Él sabe que necesitamos. De hecho, vemos que Jesús no aceptó sus indicaciones y trató con esta persona sorda de una manera bastante particular. En realidad, nosotros mismos podemos decir también que el Señor ha tratado y sigue tratando con cada uno de nosotros de formas muy diversas y siempre de una manera muy personal. Pero muchas veces en nuestras oraciones le pedimos a Dios cómo queremos que Él nos responda. Sin embargo, debemos estar seguros que la forma que Él usa para responder a nuestros pedidos siempre será la mejor. Algo que debemos saber es que las personas con discapacidad auditiva son personas muy visuales, es decir, al no poder escuchar lo que ocurre a su alrededor, desarrollan su percepción visual para, a través de los gestos y las reacciones de las personas que los rodean, entender lo que está sucediendo.
Jesús conocía muy bien tanto las necesidades físicas de la persona sorda como las emocionales. Sabía que este hombre no podía escuchar ni tampoco hablar correctamente, y por lo tanto se sentía muy incómodo siendo el centro de atención en medio de una gran multitud. Así que Jesús decidió apartarse con él lo suficiente como para tratar el problema tranquilamente. En todo esto, el Señor manifestó la sensibilidad que le caracterizaba, evitando que esta persona se sintiera humillado y avergonzado. Al mismo tiempo, al separarlo de las otras personas, Jesús estaba resaltando que su sanidad y salvación era un asunto íntimo y personal. La forma en la que el Señor le sana para muchos puede resultar un tanto extraña, pero esto es porque no logramos pensar ni sentir como una persona sorda. Al no poder expresarse completamente y tampoco de manera correcta, aquel hombre usó sus gestos. Podemos imaginarnos sin dificultad que señalaría sus oídos para indicar a Jesús que no podía escuchar lo que decía. Luego señalaría su boca o lengua para darle a entender que tampoco podía hablar. Y finalmente algún tipo de gemido para hacerse expresar y pedirle la ayuda de Dios. Jesús estaba tratando con él de una forma tan hermosa porque entiende a la perfección lo que le ocurre a este hombre. Y es por eso que Jesús le responde de la misma manera. Y podemos estar seguros que esta persona entendía perfectamente lo que Jesús le quería decir. La lectura dice que Jesús, levantando los ojos al cielo, gimió. Estos dos detalles también son muy significativos. Primero, elevó su mirada al cielo para indicarle que la ayuda que la persona sorda necesitaba vendría de Dios y que Jesús estaba actuando en unión con él. Y segundo, el Señor gimió, mostrándole que él también sentía el dolor y la angustia que este hombre sin Dios en su vida y con tantas carencias emocionales y espirituales tenía. Jesús sentía el dolor de él, por eso toca su oído y su lengua para finalmente hacer un gemido. Como menciona la lectura, Jesús aleja un poco al hombre de sus discípulos, pero ellos no estaban tan lejos, lo cual permitía que ellos escuchen a Jesús decirle Efata, una palabra aramea que significa sea abierto. Jesús sabía que el hombre aún no lo escuchaba, pero sus discípulos sí. Por lo tanto, debía quedar grabado para ellos el milagro que estaba ocurriendo. Y como en el resto de casos, el poder del Señor se hizo efectivo al instante, devolviendo el oído y permitiéndole el habla de una manera correcta. Aunque el milagro se desarrolla en el aspecto físico, sin embargo, ilustra también los efectos del pecado en el hombre en su vida espiritual. No olvidemos que a causa de su incredulidad, muchas personas no logran escuchar la voz de Dios y pueden hasta renegar o hablar de forma negativa de lo que les ocurre en sus vidas. Sin embargo, cuando Dios obra en su espíritu, abriendo las mentes de los hombres y estos responden adecuadamente a su palabra, inmediatamente quedan desatadas también las ligaduras de sus lenguas y su lenguaje cambia radicalmente, comenzando a expresar lo que el Señor ha hecho en sus vidas y anunciando la verdad de Dios. Pero también este milagro nos muestra la hermosa manera que Dios tiene de tratar con cada uno de nosotros. Al igual que con esta persona sorda, Dios entiende lo que ocurre dentro nuestro, conoce nuestros temores, nuestras frustraciones, nuestras tristezas y todo aquello que crea inestabilidad en nuestras vidas. Y ante la necesidad que cada uno de nosotros tenemos, Él de manera muy particular te llama a un lado y trata con tu vida. No solo responderá ante tu necesidad física, sino que mirará tu vida de manera integral y renovará todo tu ser de manera tal que puedas maravillarte de su poder y sea imposible quedarte callado al verlo obrar en tu vida. Quizás has escuchado muchas promesas de Dios, pero aún el temor te invade ante todo lo que ocurre a tu alrededor. Deja que Él te llame a un costado y te diga, como le dijo al sordo, Efata.
Entonces Él abrirá tus oídos y entenderás que es el mismo Dios quien está tocando tu vida. En este día el Señor nos recuerda su palabra en Hebreos 4, 14, 15 y 16, que dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amados, acerquémonos a nuestro Padre, pongámonos en sus manos y podemos tener la seguridad que Él responderá de acuerdo a lo que nuestra vida necesita recibir. Que Dios les bendiga.